señalar que ante una situación como esta de lectura de artículos es muy difícil elegir uno en nuestra Constitución, y menos cuando se va a hacer un homenaje desde un punto de vista institucional y que no tenga intencionalidad política. Por eso he seleccionado una parte de la Constitución que es la gran desconocida y que alguno seguramente no sepa ni que existe, pero la precede y además es un resumen extraordinario de toda ella. Es el preámbulo y dice así: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una vida digna en calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar con el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Me toca hacer el homenaje a la Constitución en nombre de todos. Es para mí un honor de alguna forma representar a todos en un día como hoy en el que celebramos un nuevo aniversario de nuestra Constitución. Quiero dar las gracias a la alcaldesa y a toda la corporación municipal por aceptarme y hacer una mención especial a una de sus concejales, a Carmen Salas, con la que he tenido el honor y el placer de trabajar y sufrirla, entre comillas, durante toda una legislatura en el Congreso de los Diputados, donde servimos allí a España. Durante las próximas 2 horas y media voy a intentar hacer un breve resumen de... No. Los Suárez cumplimos, me han dado 10 minutos y no me voy a pasar de ello. Dicho esto, voy a expresar o intentar hacer un homenaje a nuestra Constitución a través de 3 ideas fundamentales que creo que son bueno tenerlas en cuenta. La primera y fundamental para comprender la Constitución y más aún la transición política española, de la cual es fruto, es desterrar la nostalgia. La transición política española es un hecho histórico del pasado. No hace falta revivirla, no hace falta volver a repetirla. Pero sí podemos mirarla para aprender cómo se hicieron las cosas, cómo se enfrentaron los problemas en aquel entonces y ver en qué medida nos pueden servir hoy y en el futuro a los demás para encarar los problemas que se nos presentan. Y debemos hacerlo sin intentar buscar, digamos, el rédito o el elogio personal. El triunfo fue un triunfo colectivo y en eso nos debemos centrar, teniendo en cuenta lo fundamental, que es que nada está definitivamente ganado y nada está definitivamente perdido. Todo depende de la ilusión, del esfuerzo, de las ganas que pongamos en conseguir los objetivos que como nación nos marquemos. Y esto no es sino decir que debemos poner nuestra esperanza en nuestro esfuerzo y no en la suerte o en lo que hagan otros. La Guerra Civil Española o la transición política española son hechos históricos, pero no son hechos históricos inevitables. Son fruto del esfuerzo de hombres y mujeres, en un caso para enfrentarnos, en el otro para entendernos. Y hay que tener en cuenta que se necesita mucha más gente, mucho más esfuerzo y mucha más inteligencia para enfrentarnos que para entendernos. Eso es bueno tenerlo siempre en cuenta. La segunda idea que me gustaría tener aquí, alguien me puede decir que es un poco forzada, y la verdad es que estaré de acuerdo con él, pero me sirve para lo que quiero expresar. Y es una diferencia entre dos vocablos o 2 conceptos, el pacto y el acuerdo. El pacto para mí tiene
un significado más jurídico, más legal, vinculante, constreñido a una serie de cuestiones concretas, y el acuerdo es algo mucho más general, no tiene esa vinculación jurídica tan potente porque no puede expresarlo todo y requiere de una lealtad a los principios que trajeron el pacto para que se siga cumpliendo. Cuando ese acuerdo se da entre iguales, normalmente suele ser más corto y da más inestabilidad. Y cuando el acuerdo se realiza entre distintos, especialmente desde el punto de vista político, se consiguen grandes periodos de estabilidad y de concordia. Y eso es lo importante. Solo ha habido dos momentos en toda nuestra historia, no uno, dos, en los que todos hemos renunciado a ganar. Y curiosamente, cuando hemos renunciado todos a ganar, hemos salido todos ganando. El primero fue en 1876. Aquella Constitución, casi olvidada hoy, duró 47 años, los mismos que cumplimos ahora con la nuestra. Y nos dio también un periodo de prosperidad económica importante, como la nuestra. Desgraciadamente ha habido diferencias entre una y otra. En aquella el papel del rey era muy importante, lo cual acabó provocándole problemas políticos al tener que bajar a la arena política. Eso, a Dios gracias, en nuestra Constitución no ocurre. El reparto de la riqueza en aquel momento no fue igual que en el caso de 1978, en el que conseguimos multiplicar en 40 años la renta per cápita por 10, cosa que puede parecer banal, pero a países como Estados Unidos o el Reino Unido les costó un siglo alcanzar ese hito. Y aquí debemos tener en cuenta que en los últimos años, esto no es un tema político, pero sí estamos en un momento en el que estamos invirtiendo más que nunca en asuntos sociales y sin embargo la brecha social no la estamos consiguiendo cerrar. Eso que se leía del artículo 35 es algo que nos debemos pensar ahora, no hoy, por supuesto, en el que estamos celebrando, pero sí a futuro toda la sociedad española, porque nos incumbe a todos y que es muy importante. Y la tercera y última idea también es una diferencia entre dos conceptos en política: gestión y liderazgo. Hemos caído en el error, muchos por no decir todos, de creer que una cualidad grande y maravillosa en los políticos es la gestión, es ser capaces de gestionar. Y lejos de ser una cualidad, la gestión debiera ser un requisito previo para todo político. Todos los que se dedican a la política deben saber gestionar de una forma razonable, con independencia de los errores que se puedan cometer. Lo importante es el liderazgo para transformar una sociedad. Y el liderazgo está ligado a una palabra que es la ilusión. Ilusión solo tiene una connotación positiva en español. En cualquier otro idioma del mundo, su significado es peyorativo. Pero en español nos habla de la esperanza para conseguir algo. Nos habla del motor que nos hace superar las dificultades. O, como a mí me gusta decir en política, nos habla de la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar todos juntos. Y ese es precisamente el secreto, el éxito de la transición. Fuimos capaces de marcar objetivos comunes y a la vez aceptar sacrificios personales a corto plazo para poder alcanzar esos objetivos. Ese satisfacer la necesidad sin plantear la exigencia, o ese ofrecer el compromiso personal previo a la exigencia de los derechos, es el secreto de la transición. Es la convocatoria de la mejor España que se consiguió en aquel momento y que seguramente nos sigue impelando a todos. Convocar a esa España que entiende que la excelencia, ya sea personal o colectiva, nunca debe servir para reclamar un privilegio, sino que es una obligación para ponerla al servicio de los demás. Ese es el verdadero cómo que yo reclamo hoy recordar de la transición política. Ese es el verdadero espíritu de la transición que dio fruto a nuestra Constitución de la Concordia, que para mí es el acuerdo nacional más importante que haya alcanzado esta nación ya 5 veces centenaria. Muchas gracias y felicidades a todos.